Hello, good evening. Roberto, can you hear me? Yes, miss. Hey, how are you? Uh, Fine. You're fine? Okay, so you're going to start now. I don't know what's going on with the rest of the group, but we need to start. So, welcome, Julissa. I'm going to start sharing my screen. Please let me know if you can see it. Are you able to see the screen? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, miss. Ok. Bien, primero quiero iniciar con esta parte, que es con lo que siempre obviamente vamos a estar iniciando, que es con el avance del grupo. Hasta el momento de 13, si no me equivoco, de ustedes, ya hay un registro de avance de 7 personas. Los demás, no sé qué está pasando. Recuerden que yo mañana voy a estar revisando esto y si usted no me ha trabajado, lo siento. Ahora bien, si usted ya empezó a trabajar la unidad 5, no solo se quede con, ok, ya llegué a un 15%, ahí me quedo, regreso hasta la próxima semana. No. Algo que yo mencioné justo a inicio de curso, en la clase anterior, fue de que se me confían demasiado y no son, creo que el hecho de usted decir, estoy en un básico 2, lo está confiándose y acondicionando a que esté en un básico. Pero el nivel en el que ustedes están, según ya la plataforma, no es tan sencillo. El trabajo de ustedes ya no es tan sencillo como tal vez pudo haber sido un módulo abajo o 2 módulos abajo. Entonces, esto quiere decir de que si usted dice, voy a regresar la próxima semana, hago otro 15%. Si usted está trabajando ese ritmo, créame que inglés usted no va a aprender. Así se lo digo. Creo de que tal vez puede ser una de las formas más crudas y cae mal de decirle esto, pero si usted quiere aprender inglés a su forma, créame que eso no le va a funcionar. Porque una cosa es que nosotros adaptemos nuestro tiempo al aprendizaje y otra muy diferente es que lo queramos hacer como nosotros queremos. Así se los digo. Porque, por ejemplo, cuando usted estaba estudiando, usted sabía de que tenía que ser consistente, no de que hoy voy, mañana no voy, hoy hago un examen, pero la otra semana no lo hago. Si usted ha querido lograr ciertos objetivos anteriormente y este es otro objetivo más, si usted no pone de su parte y usted no hace las cosas como debe o como nosotros se lo recomendamos, créame que si yo le digo, entre por lo menos al día unos 20 minutos a la plataforma, aunque usted bien sabe que no se le exigen 20 minutos, se exige más. Pero si usted me entra a esa plataforma, aunque sea 20 minutos al día, pero usted aprovecha esos 20 minutos a leer, a practicar como se debe, no a ir corriendo, porque a mí de nada me sirve personas que vayan corriendo pero no sepan ni qué estén haciendo, ni personas de que lo estén haciendo, chiste. Debemos encontrar un equilibrio en eso. Se los digo porque vuelvo y repito, el curso de ustedes, aunque usted escuche la palabra básico, el contenido que ustedes tienen en la plataforma ya no es tan básico. Y si usted no se concentra, si usted no sabe lo que debe hacer y cómo hacerlo, usted va a pasar casi que solo por pasar. Y no es el objetivo, porque créanme, completar lo que es plataforma es sencillo, pero de todo eso que usted hizo, ¿qué tanto usted aprendió? Esa no es pregunta para mí. Hágaselo usted mismo y a mí no me responda nada.
Porque eso yo me he fijado de que muchos dicen, estamos en un básico, porque tengo otro grupo de básico 2, exactamente, pero un básico 2A. Y alguien me dijo, pero apenas es un básico, no hay mucho por donde perderse. Créanme que sí. Créanme de que si usted no tiene una buena base y si usted no está trabajando como debe, sí se puede perder muy fácilmente ya en este nivel. Así es que tengamos mucho cuidado con eso. Recuerden, yo mañana por la noche o tal vez les dé hasta el sábado, no estoy muy segura dependiendo cómo me sienta, porque justamente por eso empezamos un poco tarde hoy, porque han dado consultas y pues se me alargó el tiempo. Y cuando acordé ya no me daba para venir a la hora que tenía que estar acá. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver cuándo yo voy a estar revisando. Pero personas que estén a cero, no tengo justificaciones. La única persona de quien yo tenía una justificación ya empezó a trabajar. Entonces, lo demás, ahí se los dejo. No vaya corriendo porque nunca es bueno. Deténgase a leer y entender lo que lee y lo que está haciendo, pero tampoco lo haga como, si quiero entro, si no, pues me da igual. Porque ese desinterés a nosotros nos afecta tal vez en el hecho de que lo podemos perder como participante, pero le afecta más a usted porque creo de que si está en el curso es porque tiene un objetivo. Entonces, ahí depende usted qué tanto quiera aprovechar el hecho de nosotros estar acá. Ahora vamos a estar con lo que es el contenido de la unidad 6. Imagínense, o sea, ya solo la próxima semana, aunque bien rápido, pero ya la próxima semana tenemos las últimas tutorías y el básico 2 se acabó. Y para finales de mes o inicios del próximo, nosotros llevamos, pero con básico 3. Y créanme que ese básico 3 también ya se empieza a sentir, porque después de ese básico usted ya va para el intermedio. Ya no hay otro nivel básico. Ya después de ese otro, el que va a ir, se mueve de un solo intermedio. Entonces, hoy vamos a tener lo que es contenido de unidad 6. El nombre de la unidad es Interesting People, o sea, personas interesantes. The lessons that we have in this unit are 7 lessons. We have interview, do it, movie start, the past simple for regular verbs, past simple for irregular verbs, past simple, the question form, and adjectives too. Of course, I'm going to be focusing on past simple tense. ¿Ok? Nuestro tema gramatical para hoy obviamente va a ser el past simple. Ahí tenemos regular verbs and irregular verbs, porque recuerden de que el pasado simple nosotros ya lo estudiamos con el verbo to be. En esta misma fue. Si se fijan, acá está. La primera unidad tenía justamente el pasado simple, pero con el verbo to be. Cuando yo quería decir, yo era o yo estaba. Tú eras o tú estabas. Tú eras doctor, tú estabas en mi casa, tú eras mi amiga y así sucesivamente. Ahora no. Ahora ya vamos a trabajar con los verbos. ¿Por qué? Porque el pasado simple, así como el presente simple, tiene esas dos variantes. Incluso podríamos decir de que tiene 3 variantes el pasado. Porque el presente, nosotros lo trabajábamos o solo con el verbo to be o con los verbos comunes. ¿Y cuáles eran esos verbos comunes? ¿Alguien podría mencionarme algunos de esos verbos a los que yo llamo comunes? ¿Cuáles son? ¿Alguien? No one. Roberto, No ¿cuál recuerdo. sería un verbo? Un verbo, comer, eat. Ajá, exacto. Cuando nosotros decimos verbos comunes, son todas las acciones. Desde ver, oír, comer, oler, dormir, jugar.
Todos ellos son verbos comunes. Verbos que obviamente cuando nosotros usamos el to be no los incluimos. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando nosotros trabajamos con el to be, el mismo to be es su verbo principal. Que el verbo to be ya sabemos que es ser o estar. Y en el pasado sería fue, era o estuvo. Ahora bien, como ya mencionaba Roberto, uno de los verbos es comer. Yo como pizza, por ejemplo. Pero ¿cómo vamos a decir en pasado? Yo comí pizza. Entonces ahí cambia ese factor en lo que es el tiempo. Y es lo mismo que obviamente pasa en español. Perdón, en inglés. Entonces tenemos aquí lo que es la presentación. Si se fijan, la primera parte que tenemos aquí es de los regular verbs. Aquí, lastimosamente, yo no le puedo decir, hay una regla de cómo usted se va a aprender estos verbos. No. Aquí se va a aprender los verbos de acuerdo a qué tanto usted se los quiera aprender. Porque si usted no maneja los verbos en el presente, no sé cómo me va a manejar los verbos en el pasado y cómo me va a hacer esa relación y aún más saber qué significa cada uno de ellos. Una ventaja para los verbos regulares, porque es lo que les mencionaba. En el presente, nosotros trabajamos con verbo to be o los verbos. O sea, cuando decimos verbos, obviamente estamos hablando en general. Pero en el pasado, nosotros trabajamos el pasado simple con el to be, que es lo que justamente ustedes ya pasaron. Lo trabajamos con verbos comunes, pero regulares. Y también lo trabajamos con verbos comunes irregulares. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería la diferencia? Los verbos regulares son todos ellos que cuando nosotros los trabajamos en pasado, solo terminan en ed. No importa si tiene que agregarle el ed, solo la d, o hacer estos cambios, por ejemplo, de la y, cambiarla a i latina y luego ed. No importa. Si se fijan, aquí están las spelling rules de cómo es que usted va a ir haciendo esas variantes. Y aquí tenemos un listado de dichos verbos. Ahora bien, tenemos acá, si se fijan, el verbo aceptar. Yo puedo decir, I accept the job. O sea, yo acepto el trabajo. Pero yo quiero decir, yo acepté el trabajo. I accepted the job. En este caso, si se fijan, hay 3 líneas. Nosotros nos vamos a enfocar en la relación del presente y el pasado porque el participio viene más adelante en otro tiempo gramatical. Ahora bien, tenemos otro verbo acá. Por ejemplo, déjenme ver, enjoy. Enjoy. Enjoy es disfrutar. Entonces, yo podría decir, she enjoys the party. She enjoys, porque como estoy usando she, tercera persona singular, al verbo yo le agrego esa S en afirmación. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir ella disfrutó la fiesta? She enjoyed the party. Ahora bien, en pronunciación, usted va a terminar esa pronunciación de ed en t, en d o ied. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos hornear, bake, baked. ¿Se fijan? No es baked, no. Bake, baked. ¿Por qué? Porque los verbos regulares, que como terminan, ya les dije, en ed, siempre van a terminar en ed. Obviamente sí hay ciertas reglas de cómo terminarlos a ellos, pero en pronunciación o se va a escuchar una T
al final, una D de dedo al final o IED. Por ejemplo, tenemos el verbo love, amar, amó, loved. ¿Lo escuchan? Loved, no love. Love es presente, love. Pasado, loved. Y no me va a decir love it, no. Porque love it, sí existe esa expresión, pero es love, así como usted lo ve en presente y solo le agrega el pronombre it, love it, pero eso ya es otra cosa. Entonces, en pronunciación tenemos love, loved. Ahora bien, tenemos el verbo need, necesitar, necesitó o necesité, needed. Ahí sí, ¿se fijan? Needed. ¿Por qué? Porque es otra de las pronunciaciones a finalidad que tienen los verbos, que es IED, needed. Needed. Ahora bien, tenemos otro verbo, obviamente lo estoy sacando así solo para que usted se vaya acoplando, ¿verdad? Porque lo que yo no quiero es que usted después me esté diciendo open it, need it, name it, no. Por ejemplo, name, nombrar, porque aunque name es nombre, yo puedo decir I have a cat and I named Trixie, por ejemplo. Yo tengo un gato y lo nombré, lo llamé Trixie. Entonces, en este caso, sería name, presente, named, pasado. Si se fijan, no es mucha la diferencia. Aquí entra en juego el factor pronunciación. Como yo se los he dicho, si usted no está practicando estos verbos, tenemos un gran problema. Porque es una de las bases fundamentales y el vocabulario principal, diría yo, para trabajar en inglés y para trabajar todos los tiempos. Entonces, aquí tenemos todos ellos, si se fijan, tenemos como el listado de 50, obviamente no solo son 50. Ellos son los que van a terminar en ED. No hay ninguno de todos los que usted tiene aquí que no tenga la terminación, en pasado con ED. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de eso, aquí están unas spelling rules. Spelling rules, en pocas palabras, ustedes ya lo saben que son simple y sencillamente reglas ortográficas de cambio. Porque no solo es de que a todo yo, le voy a poner ed. No, no es tan sencillo. Hay unos que sí, pero hay otros que no. Porque si se fijan, tiene la primera regla que dice infinitive class, ed o d. ¿Qué quiere decir? El infinitive es el verbo en presente y le agregamos ya sea ed o d. ¿Por qué ed o d? Porque hay unos de ellos que ya terminan en e. A esos que terminan en e, usted no le va a agregar otra e y después la d. A ellos solo le va a agregar la d. Por ejemplo, aquí tenemos uno al que sí se le agregaron las dos. Visit, visited. Love, loved. ¿Se fijan? Tenemos el cambio en escritura. Luego dice el verbo que termina en vocal y la Y, o sea, termina en Y, pero antes de Y tenga una vocal, no hay problema. Solo agréguele esa ed y listo. Joy, joyed. Pero ¿qué pasa si el verbo termina en Y, pero antes de esa Y nosotros tenemos una consonante? Ahí sí vamos a hacer el cambio de eliminar la Y y agregar I latina más siempre el ed. O sea, study, studied, studied. Luego tenemos los verbos de una sola sílaba, de una vocal más una consonante, duplicamos esa última consonante. Recuerden, verbos de una sola sílaba. No me vaya a salir con verbos de hasta 3 sílabas queriendo aplicar esta regla. No, es en verbos cortitos que terminen en vocal consonante. Vamos a duplicar esa última consonante
y agregamos siempre el ed. Stop, stopped. Stop, stopped. Luego tenemos bat, baited. ¿Se fijan? Ahí cambia la pronunciación, porque debemos ir aplicando esa, vuelvo y repito, D, T y ed. Bait, baited. Luego tenemos two syllable with stress, o sea, verbos de 2 sílabas que su mayor fuerza de voz está en la segunda sílaba y termina en una consonante. También duplicamos esa consonante. Esta regla no es muy común porque no hay muchos verbos así, pero en este caso sí tenemos unos cuantos que dice permit, permitted. Permit, permitted. Commit, committed. And that's it. De 2 sílabas, pero que el mayor punto de voz, el mayor alce de voz va en la segunda sílaba. Esto solamente es regla, vuelvo y repito, para verbos regulares. ¿Ok? Ahorita no hemos llegado a los irregulares, porque con los irregulares es con los que más problemas se tiene, a decir verdad. Tenemos aquí ejemplos de oraciones, ya vamos a empezar a practicar un poquito más oraciones ya con el tiempo. Dice la primera, I played soccer yesterday. ¿Qué estamos diciendo en esa primera oración? Yo jugué fútbol ayer. Yes. Yo jugué fútbol ayer. La siguiente dice, they joined to the group few days ago. ¿Qué estamos diciendo con esa oración? Ellos disfrutaron en Ajá. grupo hace algunos días, ¿no? No, es que joined tiene otro uso. ¿Cuál sería? Aparte de disfrutar. Porque en realidad ese sería enjoy. Joined. No, ¿No? Ok, no. le voy a hacer aquí una pequeña ayudita. Join es como juntar o unir algo también. Por ejemplo, imagínese que usted está en un grupo de trabajo. Digamos, Roberto, usted y yo estamos en un grupo y tenemos a Yulisa. Yo vengo y le digo, Yulisa, come join us. O sea, únete a nosotros. Porque tal, digamos que Yulisa no tenía grupo, entonces yo le digo, trabaja con nosotros. Ese sería un joint. Entonces dice, they joined to the group few days ago. Entonces ellos se unieron al Se unieron grupo, ajá, hace unos días. hace unos días. Yes. Luego tenemos la siguiente que dice, she named her son Isaac. Ella nombró a su hermano Isaac, No, her son. ¿Qué era son? hijo, Hijo. Sí, perdón. ella nombró o llamó a su hijo Isaac. Luego tenemos la siguiente oración que dice, we ordered some pizzas. Nosotros ordenamos algunas pizzas. And the last one that we have in this chart of example is, he died a month ago. ¿Qué estamos diciendo en esa oración? Él murió hace un mes. Hace un mes. Y si se fijan, todos los verbos, tal vez no estamos como usándolos todos porque créanme que es imposible. O sea, tendríamos que pasar mínimo unas 3, 4 clases solo repasando verbos para poder completarlo. Pero todos los verbos que estamos usando en estas oraciones están en pasado simple y solamente son verbos regulares porque todos ellos terminan en ed. Ahora bien,
tenemos los irregulares, que con ellos es con los que les digo, si usted siente que va a tener problemas con verbos regulares, no tiene idea de lo que le espera con los irregulares. Entonces, yo sé de que las tablas que tal vez yo le presento a ustedes no son muy completas, porque si se fijan, en el anterior solo eran 50 verbos. Perdón, en esta tenemos 101, pero no son suficientes. No son todos los verbos. Pero aquí tenemos, digamos, de los más comunes algunos. ¿Por qué? Tenemos el presente, o sea, la infinitiva muchas veces, perdón, la forma infinitiva ustedes la van a encontrar con el nombre de present o infinitive. Cualquiera de las dos es la misma cosa. Entonces tenemos el verbo ser o estar. Porque aparte de que usted tiene el to be, que el to be se desglosa de am, is y are, también es un verbo, o sea, be. Por ejemplo, I want to be, ¿qué? A flight attendant. Quiero ser un aeromozo o aeromoza. Agente de vuelo, como usted le quiera llamar. Asistente de vuelo, perdón. Entonces, ahí dice want to be. No me está metiendo nada de is, are o am. Ahora bien, para ese be también existe el pasado, que es el mismo que nosotros conocemos, que sería el was, were. ¿Ok? Porque recuerden que el was, were es el pasado de am, is, are también. Pero luego tenemos become. Become es convertirse. Became, se convirtió en algo o se volvió algo. Begin, empezar. Began, empezó o inició. Luego tenemos bend, bet, bite, bleed. Si se fijan en el 7 tenemos se escriben casi iguales, pero la pronunciación sí va a cambiar porque aquí tenemos dos E y automáticamente nosotros sabemos que si tenemos dos E se pronuncia una I, pero si tenemos solo una E, solo se va a pronunciar esa E. Entonces aquí sería bleed and bled. O sea, sangrar, sangró. Tenemos romper, break. Rompió, broke. Tenemos comprar, buy. Compró, bought. Tenemos choose, elegir, choose. And chose. ¿Por qué? Porque aquí hay dos O, se forma una U. Aquí solo tenemos una O, entonces se queda así tal cual. Choose and chose. Elegir, eligió. Vamos a ver otro de los que tenemos acá. Come, venir. Came, vino. Digamos, they came yesterday. Ellos vinieron ayer. Yo no podría decir they come yesterday, porque estoy diciendo ellos venir ayer. No tiene lógica. Luego tenemos aquí, también en los irregulares es muy común, así como el verbo en pasado puede transformarse por completo, o sea, de que no tiene nada que ver este punto con este, pueden haber otros de que sean exactamente iguales, pero cambie la pronunciación y pueden haber otros que se escriben justamente iguales y se pronuncian iguales, como el caso de cost and cut. ¿Por qué? Porque tenemos cost, cost, cut, cut. Luego tenemos uno aquí que es muy común. Déjenme ver, por aquí tendría que estar. La R. Aquí está. Ok. Read. ¿Quién no va a saber qué es read? Right? Leer. Pero el pasado, si se fijan, se escribe justamente igual, pero cambia su pronunciación.
O sea que entra en esta variante que les digo, que hay unos que cambian en escritura, hay otros que no cambian en escritura, pero sí en pronunciación, y hay otros que no cambian para nada, ni en escritura ni en pronunciación. Pero tenemos el read, leer, en read, leyó. O sea, ese leer en pasado se pronuncia como el color. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿y entonces yo cómo voy a saber? El contexto le va a decir todo, porque imagínese que yo le diga, I read a book and I like it. ¿En qué momento usted va a decir, yo rojo el libro y me gustó? No, ¿verdad? Entonces yo leí un libro y me gustó. Entonces eso ya va a ser más de práctica. Y pues aquí tenemos muchos verbos. ¿Qué le puedo decir? Tenemos bastantes. Aquí tenemos menear o mover algo, brillar, disparar, callar, cantar. Déjeme ver, ¿qué más tenemos aquí? Sentar, gastar, nadar, tomar, enseñar, entender, usar, escribir, ganar, en fin. Tenemos todos esos verbos y luego ustedes pueden revisar eso. Todos esos verbos, su pasado o cambia por completo, o al menos en pronunciación, sí va a cambiar. Aunque hay unos que se van a quedar justamente iguales. Ahora bien, con ellos no hay ninguna regla, a diferencia de los anteriores. ¿Por qué? Porque los anteriores solo cambiaba la escritura, nada más. Con ellos ya no cambia, ya no cambia solo el hecho de agregar una terminación, sino que cambia todo el verbo. Ahora vuelvo yo y les digo aquí, si yo sé, ustedes no son un grupo que yo hasta hace unos días he tomado, para nada. Ya son un grupo que ya tengo unos cuantos mesecitos con ustedes. No es primera vez que yo les digo, deben practicar los verbos. Si usted me dice, pero ¿y de dónde saco verbos? En cada presentación yo le voy agregando verbos ahí. Si tal vez no le digo, estudien de pe a pa, identifique qué verbos son los que van en esa presentación. Porque si usted no me maneja verbos a este punto, yo le diría, en 2 meses más, créame que va a tener serios problemas. Yo no le digo, apréndase todos los verbos del mundo, porque no los va a aprender todo. Pero ¿cree usted de que el verbo hablar, jugar, comer, caminar, disfrutar, leer, estudiar, aprender, amar, odiar, todos ellos son acciones tan comunes y cotidianas de que es un have to? No es como que si usted quiere aprenderlo. No, usted tiene que saberlo. Porque aquí no hay, o sea, llega un punto de que si se fijan, nosotros entramos en una flexibilidad de que yo les digo, si se equivoca, no se preocupe. Si no lo sabe, no se preocupe. Pero ahorita usted está llegando a un tema, a un punto de que yo no le puedo decir, si usted no sabe al menos un listado que lo pueda defender a la hora de practicar inglés. A este punto y de aquí a fin de mes, tiene que, no debe. No, ya no es de que deba hacer algo, es que tiene que hacer algo. Y en este caso es practicar esos verbos. Y cuando yo le digo practicarlo, ya no es solo en el presente, sino es en el presente con su pasado y lo que significa ese verbo. Porque no tienen idea la infinidad de veces, yo por eso no lo he hecho en línea, esa actividad. Porque a nosotros siempre nos decían, a inicio de curso, darles un listado de algunos 500 verbos y empezar a preguntarle por lo menos de 5 o de 10 en 10. Esas criaturas se aprenden esas cosas solo por ir pasando. Pero si yo le digo, digamos, el verbo have, un ejemplo, have, que es tener, o me dice had, o me dice lo que significa en español, pero no me dice la otra parte.
uno debe ir en orden. Si yo tengo go, ir, yo sé que el pasado es went, y yo sé automáticamente go, ir. Luego tengo lo que es speak. Speak, spoke. Hablar, habló. Ir haciendo esa relación pasado, presente, pero nosotros saber qué significan en español. Porque si usted se aprende solo el presente o solo el pasado, pero no tiene ni idea de qué función tiene ese verbo en español, ¿cómo lo va a poder relacionar? Todo va en conjunto. Entonces, si usted me dice, no sé ni por dónde empezar, aquí tenemos 50 verbos, aquí tenemos 101 verbos, con los cuales se puede empezar. Claro, de que aquí van a haber tal vez algunos que usted va a decir, ¿y eso por qué lo voy a necesitar? Más de alguno puede salir de que tal vez no sea tan necesario. Entonces no lo practique tanto. Pero, como los verbos anteriormente mencionados, que son acciones, porque recuerden que los verbos son meramente acciones que nosotros hacemos o que alguien más hace. Y que sean tan cotidianas, tan repetitivas, y no conocerlos, no manejar esa parte, eso sí es un problema. Así es de que eso se los dejo ahí, usted sabrá qué hacer con ellos. Y obviamente aquí tenemos ejemplos, en este caso los ejemplos los tenemos en afirmación, pero ya van a empezar a ver cuál es la transformación a pregunta o a negación. En este caso, la primera oración dice, My mom gave me some money. ¿Qué decimos en esa oración? Mi madre me dio algunas monedas. Ajá, o me dio un poco de dinero, algo de dinero. Luego dice, we paid the tickets 2 days ago. Nosotros pagamos las entradas hace 2 días. Ajá, nosotros pagamos las entradas hace 2 días. Luego dice la siguiente, he bought me a new purse. Él me compró una nueva cartera. Yes. Then we have, I did my last test yesterday. Él hizo mi último. ¿Él hizo? No, perdón, yo hice mi Ajá, último examen ayer. yes. And the last one, it says, it broke my window. Se rompió mi ventana. No, sería rompió mi ventana, porque como tiene un it, ¿qué pudo haber roto esa ventana? Pudo haber sido una piedra, pudo haber sido un animal, pudo haber sido un golpe, lo que sea. Pero por eso dice it broke, que algo rompió esa ventana. Bien, ahora tenemos ya esta parte de acá. ¿Por qué esto está en blanco? Ya lo van a saber. Aquí, como les dije, la clase no es muy larga, pero sí los va a mandar a practicar, sí o sí. Aquí tenemos lo que es, teníamos la primera parte, perdón, esto no tendría que ir acá. Hold on, hoy sí. Tenemos aquí oraciones en afirmación, aquí tenemos otras en negativo y las preguntas. Pero también nosotros no crean de que solo lo voy a dejar así porque ustedes tienen una actividad ahorita. Entonces, las negativas, dice la primera, I did not receive my diploma. Es la primera, o sea, no recibí mi diploma. Siguiente, she didn't come yesterday. Ella no vino ayer. We did not go to the mall. No fuimos al centro comercial. Marcus and I didn't complete the homework. Marcus y yo no completamos la tarea. My friends didn't invite me to the movies. Mis amigos no me invitaron al cine o a las películas, como le quieran llamar.
I didn't work today. Yo no trabajé hoy. I didn't do the test yesterday. Yo no hice el examen ayer. We didn't study this week. Nosotros no estudiamos esta semana. Ahora yo pregunto, ¿todas esas oraciones están en pasado? ¿Le ven algo diferente a esas oraciones con respecto a las afirmativas? No son las contracciones, ¿o sí? No, 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 no. ¿No? No. Ok, no se preocupe, más adelante explico esa parte, solo quería preguntar al respecto. Luego tenemos oraciones, pero en forma de pregunta. Preguntas cerradas, porque aquí no estamos metiendo nada de WH questions aún. De who, what, why, when, where, todo eso ahorita no se incluye. Dice, did your father call you? ¿Te llamó tu papá? Did she stay with them? ¿Se quedó ella con ellos? Did Carla come home early? ¿Vino Carla a casa temprano? Did you complete the task? ¿Completaste tú la tarea o la actividad? Did they run the marathon? ¿Corrieron ellos el maratón? Did you do your homework? ¿Hiciste tú la tarea? Did you visit your friends yesterday? ¿Visitaste tú a tus amigos ayer? Y la última que dice, did you watch TV last night? ¿Viste o miraste televisión anoche? Ahora bien, algo que deben tener en mente es esto. Ahora sí, ya vamos a empezar aquí con los ejercicios. Hold on. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo acá sujeto I? Pónganme atención en esta parte. Solo quiero ver algo. Ok. Si yo tengo I y yo voy a usar un verbo en pasado, digamos, I, un irregular quiero. I broke my leg playing with the dogs. Claro que usted no necesita hacer una oración tan larga. Aclaro esto, pero para que vean hasta dónde nosotros podemos llegar haciendo uso de esta parte. Dice, I broke my leg playing with the dogs. Nosotros aquí tenemos un sujeto que lo vamos a poner en color verde. Broke, que sería nuestro verbo, lo vamos a poner en rojo. Y ese my leg playing with the dogs sería el resto de la oración. Sería el complemento. ¿Ok? ¿Qué pasa si esa oración yo la quiero hacer negativa? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la oración negativa, nosotros necesitamos el auxiliar. ¿Se recuerdan cuál era el auxiliar que nosotros estábamos aplicando? Did. Did, exacto. Entonces, yo voy a agregar mi pronombre, porque la primera oración tiene su pronombre, que es I. Entonces, volvemos con ese I. Pero ahora yo voy a decir que yo no me rompí esa pierna. Did not break my leg playing with the dogs.
Ahora bien, ¿cuál es el cambio que ven? Porque siento que así es bien notorio. ¿Cuál es el cambio que está en esta oración? Cambio el verbo. Cambiamos ese verbo, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros, hold on, el verbo sigue siendo el mismo. Recuerden eso, no hemos cambiado tal vez de verbo, pero sí hemos cambiado en tiempo el verbo, no la oración, solamente el verbo. Porque cuando nosotros agregamos el auxiliar, que el auxiliar para el pasado, cuando nosotros estamos trabajando con los verbos, aclaro esto. En presente con los verbos, nosotros usábamos de auxiliar para negación y pregunta, do o el das, ¿ok? Ahora, en el pasado es más fácil porque solo usamos did como auxiliar. Entonces, cuando el did ya entra en juego con lo que es nuestra oración, obviamente si está el did, nosotros esa oración va a ir en negativa o en pregunta, pero ya van a saber cuando ese did no va en ninguna de esas opciones. El verbo que nosotros estemos trabajando va a volver a infinitivo o va a volver a presente. Porque lo que va a denotar que nuestra oración está en pasado es ese auxiliar. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿cómo yo voy a hacer esa oración? Pregunta, iniciando con el auxiliar. Entonces sería did, mi sujeto o mi pronombre, que en este caso estamos jugando siempre con el yo, did I, y lo mismo, break my leg, y así. Volvemos a marcar lo que es el sujeto y nuestro verbo. En pocas palabras, ¿qué es lo que yo vengo a decirle a usted? Que el dolor de cabeza que usted va a tener para aprenderse los verbos solo le va a servir en oraciones afirmativas. Cuando usted quiera decir una negación en pasado, cuando usted quiera decir una pregunta en algo que pasó, va a usar el verbo en presente. Solo va a ser necesario el uso del auxiliar. Ahora bien, otro ejercicio aquí donde vamos a cambiar un poquito esta parte, porque es lo que yo les mencionaba. Siento de que esto lo voy a dividir mejor. Así. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba de que muchas veces el did no necesariamente es auxiliar. ¿Por qué? Porque el did también es un verbo. Y lo tenemos justamente, déjenme ver. Hold on. Uy. Aquí está. Do. El pasado de do es did. ¿Y qué es do en español? Cuando nosotros hacemos uso de ese do, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Hacer, exacto. Entonces, si yo quiero decir yo hice, ella hizo, nosotros hicimos, ellos hicieron, ahí yo no voy a decir I do, she do, o bueno, en este caso sería she does, they do, we do, no. Sino que diríamos, por ejemplo, they did the dinner. No, no the dinner porque ahí sería make. They did the presentation. Okay, they did the presentation. Ellos hicieron la presentación y tenemos obviamente nuestro sujeto acá. Nuestro verbo es el que va en rojo. En este caso el did es nuestro verbo principal. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir negativo? Entonces yo voy a usar did. No. ¿Por qué? Porque aquí ya cambia la cosa. Porque en este caso sería they did not
Recuerden que yo estoy usando forma completa acá, pero ustedes pueden hacer la contracción al didn't. Eso ya es decisión suya. They did not do. No podemos usar did. No. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar, entonces nuestro verbo va a pasar a presente. They did not do the presentation. ¿Se fijan? Tenemos lo mismo. ¿Cuál sería la variante aquí? Cuando ese did ya no es verbo, sino que es un auxiliar. Porque el que va en rojo es su verbo principal. Y la pregunta sería, did they do the homework? Y lo mismo. Seguimos teniendo acá sujeto, nuestro verbo. Y nuestros did los voy a marcar de otro color. Vamos a ver. El did va a ir en amarillo. O sea, el color el color amarillo va a ir el auxiliar para que quede claro de cuándo ese did es verbo, que es en rojo, y cuándo ese did es auxiliar. ¿Se entiende hasta el momento o hay alguna pregunta? Questions? No questions? Recuerden que todo lo que no quede claro aquí, si usted no lo pregunta, se va a seguir avanzando. Las últimas dos oraciones que se le agregó el tú, ahí ¿Acá? sí, las dos últimas. Vaya, vuelvo y repito. Voy a hacer algo más fácil aquí. La estructura de este tiempo, ojo, del pasado simple, perdón, es subject. Tenga en mente esto. Verb plus complement or rest of the sentence, como sea. Usted necesita para respetar este tiempo el sujeto, el verbo y el complemento. Sujeto puede ser un pronombre o puede ser un nombre propio. Porque digamos en ese they, yo podría decir Oscar, Pablo y Camila, un ejemplo. Hicieron la presentación. Pero ¿para qué mencionar uno por uno cuando simplemente yo puedo encerrar ese ellos, o sea, son varios, en un pronombre? Luego, el verbo, obviamente el verbo en pasado. Aquí lo vamos a aclarar porque siento que está esto, debo dejar bastante claro acá. Entonces, tenemos que aquí está en afirmación. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo la negación de esa misma oración? Yo siempre voy a necesitar un subject, ¿ok? Que es justamente con lo que iniciamos. Aquí entra en juego, no, lo vamos a poner como auxiliar. El auxiliar que, entre paréntesis, nosotros sabemos que el único auxiliar para el pasado es el did. No hay ningún otro auxiliar para pasado. Cuando estamos trabajando con verbos, no importa si son verbos regulares o verbos irregulares, porque esta regla aplica para todo eso. O sea, nosotros tenemos la división de que podemos trabajar con verbos regulares o verbos irregulares, pero gramaticalmente, o sea, la estructura en sí del tiempo no varía. ¿Ok? Esto es la aplicación para cualquier tipo de verbos en pasado. Entonces, tenemos ya el sujeto, que es el que está acá, el auxiliar, que sería este did, el auxiliar del tiempo gramatical. O sea, para el pasado simple, usted sí o sí debe usar ese did.
pero tenga en cuenta cuándo y en qué momento es que lo va a usar. Ahora bien, después de ese auxiliar, usted necesita esa negación si no la ha agregado contractada. ¿Ok? Y luego de la negación, usted necesita el verbo, pero en infinitivo. O sea, en pocas palabras, usted va a usar el verbo en presente, porque aquí con este did usted ya transformó toda la oración otra vez. Con solo el uso del did, usted ya dice que esa oración está en pasado y le agregamos un complemento. Que ahí depende de usted si lo quiere agregar o no. ¿Ok? Permítame, quiero hacer esto un poquito más chiquito. Ok, lo dejamos así. Porque quiero que se vea de corridito. Luego tenemos la otra parte que es la pregunta. Cuando nosotros vamos a hacer la pregunta, que ya sería en esta tercera, vamos a iniciar con el auxiliar. ¿Y cuál es nuestro auxiliar? Ya sabemos qué sería. Así lo vamos a poner aux. Y sería siempre el did. Luego de ese auxiliar, nosotros vamos a venir y agregar el subject, que sería nuestro sujeto, más el verbo, volvemos a usar infinitivo, porque ya está el tiempo en el auxiliar, y el complemento. Ahora bien, siento que para que quede más claro, esta misma oración la vamos a mover a esta parte de acá. ¿Cómo así? Si se fijan, necesitamos un sujeto, ¿verdad? Tenemos un sujeto acá. No, lo vamos a poner así. Hold on. Quiero ver si puedo hacer algo. Aquí yo ahorita a inventar voy. Vamos a ver. 1, 2, 4. Ok. Bien. En esta tablita vamos a tener un subject, verb, en complement, o sea que esta me salió de más. Vamos a ver. Ok. En este caso, esta tablita la voy a mover para otra línea. Porque siento que aquí más lo que me va a estopar. Esto lo estoy haciendo para aclarar justamente. Hold on. Lo que ya tenemos acá. Hold on. Never mind. La vamos a crear aquí mejor. Vamos a dejar así. Y vamos a aclarar aquí que estos son afirmativos. Esto lo vamos a hacer con una tablita para que les sirva de más referencia. Decíamos subject, verb, and complement. Ok, en este caso, en afirmación, el verbo sí va en pasado. El subject, podemos decir Pedro we, porque aquí depende. And he. No, vamos a usar you.
Ok, tenemos como sujeto a Pedro, nosotros y tú o ustedes. Solamente necesito un verbo para completar esa parte. Pedro, podríamos decir wrote. Wrote es el pasado de write, o sea, escribir. Entonces aquí estamos diciendo Pedro escribió. ¿Qué escribió Pedro? No, the newspaper. ¿Ok? Ahí ya lo tenemos. Pedro escribió el periódico. Ahora we, otro verbo, sería we played. Porque recuerden de que esto no importa, o sea, aquí cualquiera. We played in the rain. O sea, nosotros jugamos, ¿sí? En la lluvia o bajo la lluvia. You, no, vamos a usar otro. You climbed the mountain. O sea, tú escalaste o subiste la montaña. Climb. Vamos a ver. Hold on. Oh, corre uno, creo. Hold on, hold on, hold on. No, porque se me fue. Hoy sí. Bien, acá, si se fijan, en esta tablita, nosotros tenemos la manera afirmativa de esta hora, de este tiempo. Recuerden, permítanme, ¿dónde les puedo agregar esto? Creo que aquí podría ir. Recuerden esta parte. Nosotros debemos ir respetando esta estructura. Aquí yo hago toda la estructura, aquí va por tal cual parte a parte para que vayamos haciendo esa relación. ¿Ok? Aunque aquí quiero... ¿Cómo hago esto? Es que ahorita, la verdad... Hold on. Y sería insert. En insert es siempre, porque sí quiero agregarle dos más. Pero si le agrego, vamos a ver. Quiero que vaya abajo. Bueno, solo esa la voy a dejar así para no complicarme la vida. Entonces, dado el caso de que una de las cosas de que, por ejemplo, a Roberto le llamaba la atención es de ese do y el did y cómo pasó eso. Vamos a agregar otro, digamos, Tatiana, por ejemplo. Tatiana did, recuerden que está el verbo en pasado, did the homework. Tatiana hizo la tarea. ¿Ok? Hasta ahí dejaríamos esta primer parte, porque luego venimos nosotros y nos vamos a la negación. Vamos a hacer esas mismas oraciones, pero así en tablita para que sea más fácil la identificación de cada parte de la estructura. Ok.
Vamos igual a insertar otra tablita que sería 2, 4, 5. Con las mismas oraciones para que no vayan viendo como una variante que no estamos identificando. Bien. Según la estructura, que la tenemos obviamente en la parte superior, la estructura igual, para la negación nosotros necesitamos sujeto, el auxiliar del did, y en este mismo vamos a agregar la negación, porque obviamente necesitamos esa negación, que recuerden aquí se puede hacer la contracción o la full form, más el verbo, pero ahora este verbo ya va en presente. Y nuestro complemento. Entonces, nuestra primera oración decía, Pedro escribió el periódico. Yo quiero decir que Pedro no escribió ese periódico. Entonces decimos, Pedro did not write. No escribió. Ya no es wrote porque ya tengo yo el auxiliar acá. Pedro did not write the newspaper. ¿Ok? La siguiente oración dice, nosotros jugamos en la lluvia o bajo la lluvia, depende cómo usted lo interprete. Entonces, we didn't, aquí hago la contracción, play in the rain. Nosotros no jugamos en la lluvia o bajo la lluvia. La siguiente oración decía, Tatiana hizo la tarea, pero yo quiero decir que Tatiana no hizo la tarea. ¿Cómo quedaría eso? Tatiana, de nuevo el auxiliar, didn't, nuestro verbo, do the homework. ¿Ok? Si se fija, aquí cambia esto, porque aquí yo estaba diciendo Tatiana did, Tatiana hizo, pero yo quiero decir que Tatiana no hizo. Entonces, Tatiana no hizo la tarea. ¿Pero por qué entonces do y no did? Porque nosotros tenemos el auxiliar. Nosotros no podemos tener dos did en una oración. Y como automáticamente, si usted tiene el auxiliar, ya sea en negación o en pregunta, su verbo va a pasar a infinitivo nada más. Y la última oración dice, tú escalaste la montaña. Pero yo quiero decir que tú o ustedes no escalaron la montaña. Did not climb the mountain. Ok, aquí, si se fijan, ya tenemos, déjame ver qué hora, sí está temprano todavía. Tenemos esta parte de acá, ya tenemos la división, pero nos falta la pregunta. Para la pregunta, nosotros vamos a usar, obviamente, guiándonos con la estructura. Si usted tiene problemas, revise la estructura del tiempo con el que usted va a trabajar. Bien. Lo mismo, vamos a hacer otra tablita por acá. Y dice que iniciamos con el auxiliar. Que el auxiliar, recuérdenlo siempre. No van a agregar ningún otro. El subject, el verbo
infinitivo o en presente, como usted lo quiera llamar. Y el complemento. Entonces, en la primera, bueno, vamos a hacer esto más fácil, ya que todas obviamente van a ir con el mismo, porque es el único que usamos. Ya tenemos los did. En la primera oración, nos vamos a mover a la afirmación, porque es la manera más fácil, ya que ese not puede llegar a confundirnos. Tenemos Pedro, we, Tatiana y you. Los vamos a mover acá. Y el you. Ahora necesitamos el verbo de cada oración. Ya tenemos wrote, pero nosotros tenemos el infinitivo. ¿Cuál es el verbo entonces en presente? Right. Right. Perfect. Tenemos en la segunda played. ¿Cuál sería el verbo en presente? Play. Play. En la siguiente nosotros tenemos el verbo did, que sería el presente, ¿qué verbo? Do. Do. Y en la última tenemos climbed, que el verbo sería en presente just climb, and that's it. Y obviamente el resto de la oración, que sería the newspaper, the rain. Aquí teníamos the homework and the mountain. Pero vamos a agregar nuestros question marks. Recuerden esto, siempre que usted va a hacer pregunta, usted debe hacer esta parte del question mark. Y así creo yo de que el ir poniéndolo por categorías sale un poquito más fácil de identificar de quién es quién, cuándo va, cuándo no va. Pero vuelvo y pregunto, ¿alguna interrogación al respecto? ¿O ya quedó un poquito más claro? Excelente. ¿Hoy sí? Sí. Ok. Sí. Sí, yo sé de que muchas veces tiende a dar un poquito como de que uno se queda como, ¿y esto de dónde? ¿Cómo? Principalmente cuando usamos el verbo did como verbo principal al inicio. Pero si se fijan, ya así se hace mucho más fácil identificar. Ahora bien, la tarea de ustedes en este caso va a ser esta de acá. Pero obviamente esta me la van a presentar en la siguiente clase. Si usted no puede estar en la siguiente clase, me la va a enviar. Va a escribir 10 oraciones usando obviamente el pasado simple, pero en teoría no me va a hacer 10 oraciones, sino que a esas 10 oraciones usted les va a agregar la negación y la pregunta. O sea que en total usted me va a hacer 30 oraciones. ¿Estamos claros? Yes, miss. Perfect. Okay, I don't know if you have questions. No hay preguntas, estamos claros. ¿Hay algún interrogante en este momento? Porque ahorita ya vamos finalizando. No, todo claro. Está bien. Perfect. Entonces sería todo por hoy. Thank you for joining and I'll be seeing you next week. Please keep in practicing, okay? I'll see you next week. Have a great night, everyone. Bye. Thank you.